El olor a carne asada y el sonido de las risas de mi familia llenaban el patio trasero, una sinfonía dominical tan familiar como el latido de mi propio corazón. Pero para mí, era el preludio de una guerra. Estaba de pie junto a la parrilla, volteando mecánicamente los bistecs, sintiendo el peso de docenas de miradas sobre mí. El aire, espeso por el humo del carbón, se sentía aún más denso por la tensión que emanaba de mi hermana, Valeria. Ella estaba en el centro de todo, como siempre. Sostenía una cerveza con una mano y con la otra gesticulaba dramáticamente, su voz cortando el murmullo general. Yo era su tema, su proyecto, su presa del día. Es que no lo entienden, decía, su tono cargado de una falsa exasperación. No es por el dinero. Es por el principio. Por el respeto a este hogar. Mi madre, Elena, asentía tímidamente desde su silla, evitando mi mirada. Mi padre, Ricardo, fingía una profunda concentración en limpiar sus lentes. Eran cómplices silenciosos, pacificadores a cualquier costo, incluso si el costo era mi dignidad. Finalmente, Valeria se giró hacia mí. Sus ojos, oscuros y brillantes, me taladraron. Dejó su cerveza sobre la mesa con un golpe seco. El silencio cayó sobre el patio. Así que, Damián, comenzó, saboreando cada sílaba. Ya lo discutimos. O pagas la nueva cuota por usar el garaje, o empiezas a buscar otro lugar para guardar tus cochinadas. Mi mandíbula se tensó. Mantuve mi voz baja, uniforme. Valeria, ya te lo dije. Es mi equipo de trabajo. Es con lo que me gano la vida. Con lo que, por cierto, ayudo a pagar muchas de las cuentas de esta casa. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Ayudar? Por favor. Vives aquí casi gratis. Usas mi garaje, ensucias todo. Se acabó. Su voz subió de volumen, convirtiéndose en un grito agudo que hizo que hasta los pájaros se callaran. Se puso de pie, su silla raspando contra el concreto, y me apuntó con un dedo tembloroso. Esta es mi casa y estas son mis reglas, gritó, su rostro enrojecido por la furia. Si no pagas mi cuota, te largas de mi casa. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Mi casa. Sentí una calma helada apoderarse de mí. No era rabia. Era claridad. Miré a mi alrededor, a mis padres encogidos, a mis tíos asintiendo con aprobación a las palabras de Valeria. En ese instante, supe que todo había terminado. La farsa de la familia feliz, la mentira que me había esforzado tanto en mantener, se hizo añicos. Asentí lentamente, no en señal de derrota, sino de aceptación. El tablero de ajedrez estaba listo. Y ella acababa de hacer su último movimiento en falso. Para entender esa calma helada, tienen que entender que el grito de Valeria no fue un trueno en un día soleado. Fue la culminación predecible de miles de pequeñas tormentas, una vida entera de microagresiones que habían erosionado mi espíritu como el agua sobre una roca. Vivir en esa casa era como habitar un campo minado emocional, y Valeria era la experta en colocar los explosivos. Mi día a día era una coreografía de evasión. Me levantaba antes del amanecer para cargar mi camioneta en silencio. Tratando de no hacer ruido con mis pesadas botas de trabajo sobre el suelo de baldosas que Valeria había elegido y de la que se quejaba constantemente que yo rayaba. El garaje, mi supuesto santuario de trabajo, era en realidad su territorio de inspección. Cada mañana, encontraba una nueva nota pasivo-agresiva pegada en mi caja de herramientas. Sería bueno que limpiaras este aceite, ¿o realmente necesitas tantos martillos? Mientras tanto, la casa se ahogaba lentamente bajo el peso de sus propias adquisiciones. Cajas de Amazon con sonrisas impresas se apilaban en el pasillo, formando torres precarias que nadie se atrevía a tocar. Zapatos que solo usaba una vez yacían abandonados como soldados caídos en la sala de estar. Pero ese desorden era invisible, santificado por ser suyo. El mío, el polvo de yeso en mis pantalones, la mancha de grasa en el pomo de la puerta, era una ofensa capital, una profanación de su templo. Mis padres eran los guardianes de esta frágil paz. Su estrategia era simple, apaciguar al volcán para evitar la erupción.
Si yo dejaba una taza de café en el fregadero, mi madre corría a lavarla antes de que Valeria pudiera verla. Para evitar problemas, hijo, susurraba, como si conspiráramos juntos. Si Valeria decidía de repente que el color de la pared del comedor era deprimente y exigía que se repintara ese mismo fin de semana, mi padre me miraba con ojos suplicantes. Ándale, Damián. Tú sabes de eso. No te tardas nada. Una tarde, llegué agotado después de una jornada de 12 horas instalando un techo bajo un sol abrasador. Lo único que anhelaba era una ducha y silencio. Encontré a mi madre en la cocina, con una expresión de angustia. Hijo, comenzó en voz baja, tu hermana está un poco molesta. ¿Ahora qué hice?, pregunté, el cansancio haciendo mi voz más áspera de lo que pretendía. Bueno, es que dejaste tus botas en el tapete de la entrada. Y dice que olían a trabajo. Miré mis botas. Estaban cubiertas de polvo y sudor, sí. Eran el testimonio de un día de trabajo honesto. Pero en esa casa, eran una prueba de mi crimen. Mamá, ¿dónde se supone que las deje? Flotando en el aire. Yo sé, mi amor, yo sé, dijo, retorciéndose las manos. Pero ya sabes cómo es ella. Solo, para mantener la paz, ¿podrías dejarlas en el garaje de ahora en adelante? Esa era la frase que definía mi existencia, para mantener la paz. Una paz que siempre se compraba con mi comodidad, mi espacio, mi identidad. Una paz que en realidad era el permiso tácito para que Valeria continuara su reinado de tiranía doméstica. Y yo, por miedo a romper la única familia que tenía, pagaba el precio día tras día. Hasta que el precio se volvió demasiado alto. La calma que sentí en ese patio no nació de la nada. Se forjó en el fuego de innumerables injusticias, recuerdos tan vívidos que a veces, en la soledad de mi habitación, sentía que podía tocarlos. Yo los llamaba las piezas de mi museo del dolor, exhibiciones permanentes en mi mente que me recordaban mi verdadero lugar en la jerarquía familiar. La primera pieza del museo era brillante y dolorosa, una bicicleta de montaña roja. Tenía 18 años y me había graduado del bachillerato con el mejor promedio de mi generación. Mis padres estaban orgullosos, o al menos eso decían. En la pequeña fiesta que organizaron, mi padre me entregó una caja grande. Dentro, la bicicleta. Para que te muevas por la ciudad, campeón, dijo, dándome una palmada en la espalda. Es práctica. Sonreí y agradecí, aunque mi corazón se sintió un poco vacío. Todos mis amigos estaban recibiendo autos usados, ayuda para la universidad. Yo recibí practicidad. 2 meses después, Valeria, que tenía 21 años, pasó su examen de conducir al tercer intento. No había graduación, no había logros académicos, solo una licencia de plástico. Esa tarde, un Nissan Sentra nuevo, color plata, apareció en la entrada de la casa, adornado con un enorme moño rojo. «Y para mi princesa», exclamó mi padre, entregándole las llaves. «Para que te cuides y no andes en transporte público». Valeria chilló de alegría y me miró por encima del hombro con una sonrisa triunfante. Esa noche, mientras guardaba mi bicicleta práctica en el garaje, el olor a auto nuevo se sentía como un insulto. La segunda pieza era una mesa en un restaurante italiano, cubierta con un mantel a cuadros. Tenía 25 años y acababa de conseguir mi primer contrato importante como contratista independiente. Iba a remodelar una clínica entera. Era la validación de años de trabajo duro, de empezar desde abajo como ayudante de albañil. Para celebrarlo, invité a toda mi familia a cenar, pagando yo. Estaba a punto de hacer un brindis, de compartir mi gran noticia, cuando Valeria levantó su copa. «Familia», anunció con aire de importancia, «quiero compartir algo con ustedes. A partir del lunes, seré supervisora de cuentas junior». El pequeño ascenso en su monótono trabajo de oficina se convirtió en el evento de la noche. Mis padres la colmaron de elogios. «¿Ves, Ricardo? Te dije que nuestra hija llegaría lejos», dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Mi contrato, el fundamento de mi futuro, quedó relegado a un comentario de mi padre al final de la cena: «Ah, sí, qué bueno que te está yendo bien, hijo. Pásame el queso parmesano».
Pagué la cuenta de casi 3.000 pesos sintiéndome completamente invisible. Pero la pieza central del museo, la más secreta y pesada, no era un objeto, sino un recuerdo silencioso. Sucedió hace 10 años. Yo tenía 23. El negocio de importaciones de mi padre se había derrumbado. Una noche, pasé por su estudio y lo encontré con la cabeza entre las manos, llorando. Lloraba con sollozos ahogados, guturales, como un hombre completamente quebrado. Sobre su escritorio había una carta del banco, el aviso final de embargo de la casa. Íbamos a perderlo todo. Ver a mi héroe, a mi padre, reducido a eso, me cambió para siempre. En ese momento juré que nunca permitiría que mi familia volviera a sentir ese miedo. Mi pequeño negocio de remodelación apenas comenzaba, pero tenía ahorros y una reputación de ser un trabajador incansable. Fui a ver a mi tío Javier, el hermano menor de mi padre, un contador jubilado y la única persona en la familia que siempre me había mirado como a un igual. Le expliqué la situación. Él revisó los papeles y su rostro se ensombreció. Es grave, Damián. El banco la subastará en un mes. Tío, quiero comprarla, le dije, mi voz apenas un susurro. Me miró, y por primera vez, vi un destello de inmenso orgullo en sus ojos. Durante las siguientes semanas, trabajamos en secreto. Mi tío me ayudó a crear una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa fantasma que llamamos Inversiones del Sol. Reuní todos mis ahorros, vendí mi vieja camioneta y le pedí un préstamo a mi tío, quien me lo dio sin dudarlo. En el día de la subasta, a través de un representante legal, Inversiones del Sol compró la casa de mi infancia por un precio ligeramente superior al de la deuda. Les dije a mis padres que el banco, en un acto de buena fe, había reestructurado la deuda bajo términos confusos que ellos, en su alivio y vergüenza, nunca cuestionaron. Se aferraron a esa mentira piadosa como a un salvavidas. Nadie supo la verdad. Durante 10 años, he sido el dueño silencioso de las paredes que me albergan, el propietario secreto del escenario de mi propia humillación. Cada pago de impuestos prediales, cada reparación mayor, salía de mi bolsillo, mientras Valeria jugaba a ser la reina de un castillo que yo había salvado de las ruinas. Con el peso de esa historia secreta sobre mis hombros, el presente se sentía aún más absurdo. Una semana antes de la fatídica carne asada, Valeria había decidido formalizar su tiranía. Convocó una reunión familiar en la sala, un eufemismo para una de sus audiencias reales. Mis padres y yo nos sentamos en el sofá como acusados en un juicio. Ella se puso de pie, con una carpeta en la mano, como si fuera una ejecutiva presentando un informe trimestral. He estado observando la dinámica de esta casa, comenzó, su tono serio y condescendiente, y he identificado algunas áreas de mejora para optimizar nuestra convivencia. Abrió la carpeta y sacó una hoja de papel impresa. Reglamento del garaje y áreas comunes, versión 1.0, leyó en voz alta. Mi padre tosió incómodamente. Valeria, hija, ¿no crees que estás exagerando un poco?, se atrevió a decir mi madre. Valeria la fulminó con la mirada. Mamá, estoy tratando de instaurar orden. Algo que claramente hace falta aquí. Se giró hacia mí. Punto número 1. El espacio del garaje se designará en un 70% para almacenamiento de artículos del hogar y un 30% para herramientas de trabajo, previa aprobación. No pude evitar soltar una risa seca. ¿Previa aprobación? Tuya. Exactamente, respondió sin inmutarse. Punto número 2. Cualquier mancha de aceite, grasa o polvo deberá ser limpiada inmediatamente después de su aparición. Se realizarán inspecciones diarias. Era una locura. Pero la verdadera joya vino al final. Y punto número 3. Debido al uso excesivo y al desgaste del espacio, se implementará una cuota mensual de mantenimiento y almacenamiento de 2.000 pesos, pagadera por el usuario principal del área de trabajo. Me miró fijamente, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. O sea, tú, Damián. El primer pago vence el próximo domingo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mis padres, esperando, rezando por una pizca de apoyo.
Pero solo encontré miradas que se desviaban hacia el suelo, hacia el techo, a cualquier lugar menos a mis ojos. En su silencio, me dieron la respuesta. En su silencio, firmaron mi sentencia. Y en ese momento, supe que el domingo no solo sería el día del pago. Sería el día del juicio final. El lunes después de la reunión, decidí enfrentar la situación con la única herramienta que siempre me había funcionado, la lógica y la calma. Abordé a Valeria en la cocina mientras se preparaba uno de sus complicados cafés matutinos. Valeria, tenemos que hablar sobre la cuota, comencé, manteniendo mi tono lo más neutral posible. Ella ni siquiera se giró. No hay nada que hablar. Pagas o te atienes a las consecuencias. Simple. No es simple, insistí. Esa cuota no tiene sentido. Yo ya contribuyo más que nadie a los gastos de esta casa. Pago el internet, el cable, una parte de la luz y el gas. Sin mencionar que cualquier cosa que se rompe, la arreglo yo sin cobrar un centavo. El fin de semana pasado reparé la bomba de agua, ¿recuerdas? Eso le habría costado a papá y mamá al menos 5,000 pesos. Eso es lo mínimo que podrías hacer, espetó, ahora sí girándose para enfrentarme. Su rostro era una máscara de desdén. Vives bajo este techo. Es tu obligación. Mi obligación no es financiar tus caprichos, respondí, sintiendo como mi paciencia comenzaba a deshilacharse. Las herramientas en el garaje son mi medio de vida. Son la razón por la que puedo contribuir, como tú dices. Cobrarme por tenerlas es como si yo te cobrara por usar la computadora para tu trabajo. No es lo mismo, chilló. Mi trabajo es limpio, es profesional. Lo tuyo es un desastre ruidoso y sucio que devalúa la propiedad. Devalúa la propiedad, repetí incrédulo. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Valeria, no voy a pagar esa cuota ridícula. Y te pido por favor que dejes de tratarme como si fuera tu inquilino. La palabra no pareció cortocircuitar su cerebro. No estaba acostumbrada a escucharla, menos de mí. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas peligrosas. Vi cómo su mandíbula se apretaba. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta, tomó su taza de café y salió de la cocina. Su silencio era mucho más alarmante que sus gritos. La represalia llegó esa misma tarde. Llegué a casa y encontré la puerta del garaje abierta de par en par. Al principio no entendí, pero luego mi corazón dio un vuelco. Sobre la acera, justo al borde de la calle, estaba mi cortadora de azulejos. No era cualquier herramienta, era una máquina profesional, de importación, que me había costado más de 30,000 pesos y meses de ahorro. Y no estaba simplemente en la acera. Estaba volcada, con la carcasa de plástico naranja rota y la hoja de diamante astillada contra el concreto. Corrí hacia ella. Era inútil. El motor estaba expuesto, el disco de corte destrozado. Estaba arruinada. Me quedé allí de pie, mirando los restos de mi inversión, de mi esfuerzo. Y entonces la vi. Valeria estaba en la ventana del segundo piso, observándome. No se escondía. Quería que la viera. En su rostro no había arrepentimiento, solo una expresión de fría y triunfante satisfacción. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido de ira, sino un quiebre silencioso y profundo. Durante años, había absorbido sus insultos, su desprecio, su manipulación. Había tolerado ser el ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Pero esto era diferente. Ella no había atacado mi orgullo, había atacado mi capacidad de proveer, mi trabajo, la esencia misma de lo que yo era. Había cruzado una línea que no tenía retorno. La paz que tanto me había esforzado en mantener era una ilusión. Y al destruir mi herramienta, sin saberlo, me había dado la única que necesitaba para reconstruir mi vida, la determinación absoluta. No hubo gritos. No hubo confrontación. Recogí los pedazos rotos de mi cortadora con una lentitud deliberada, cada fragmento de plástico y metal se sentía como un trozo de mi antigua vida, de mi yo sumiso. Metí los restos en la parte trasera de mi camioneta, cerré la puerta del garaje y entré en la casa.
Valeria estaba en la sala, fingiendo leer una revista. Levantó la vista cuando entré, una pregunta maliciosa bailando en sus ojos. Esperaba una explosión, un enfrentamiento que pudiera usar en mi contra, para demostrarle a mis padres lo irracional y agresivo que era yo. No le di esa satisfacción. Pasé de largo sin decir una palabra, sin siquiera mirarla, y subí a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y el silencio se sintió denso, pesado. Me senté en el borde de la cama y miré la única foto que tenía en mi buró, una imagen descolorida de la familia completa, tomada en unas vacaciones en Acapulco hacía más de 15 años. Todos sonreíamos. Parecíamos felices. Pero era una mentira. O tal vez, una verdad que había expirado hacía mucho tiempo. La sonrisa en esa foto no era la de la mujer que acababa de destruir mi propiedad por puro despecho. Las figuras protectoras de mis padres no eran las de las personas que permitían que eso sucediera. Y el chico flacucho y sonriente que era yo, no tenía idea del largo y solitario camino que le esperaba. Tomé el portarretratos y lo abrí. Saqué la foto, la miré por última vez y la guardé en el cajón más profundo de mi cómoda. Era un acto simbólico. Estaba guardando el pasado, archivando la esperanza de que algún día, mágicamente, las cosas volvieran a ser como antes. No lo harían. La única manera de avanzar era aceptar la realidad de lo que mi familia se había convertido, un sistema roto que se alimentaba de mi silencio. Mi teléfono vibró sobre la cama. Era un recordatorio del calendario, llamar a proveedores, cemento. Mi vida, mi negocio, seguía adelante. Y por primera vez, sentí una oleada de ira fría y clara. ¿Cómo me atrevía a dejar que esta toxicidad pusiera en peligro todo lo que había construido? ¿Cómo podía permitir que la amargura de mi hermana saboteara mi futuro? La decisión se cristalizó en mi mente, no como un pensamiento, sino como una certeza física. Ya no se trataba de ganar una discusión o de demostrar que tenía razón. Se trataba de supervivencia. Se trataba de trazar una frontera definitiva, una línea de fuego que nadie pudiera volver a cruzar. Abrí mis contactos y busqué un número que no había marcado en mucho tiempo, pero que sabía de memoria. El de mi tío Javier. Sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Damián? ¡Qué milagro, hijo! ¿Todo bien? Tragué saliva, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Tío, dije. Es hora. Cruzó la línea. Hubo una pausa en la línea, seguida de un largo y cansado suspiro. No era de sorpresa. Era de resignación. De validación. Te has tardado, hijo, dijo finalmente. Estaba esperando esta llamada desde hace 10 años. Estoy contigo. ¿Qué necesitas? La conversación con mi tío Javier fue como abrir una compuerta. La energía que había gastado durante años en reprimir y soportar, ahora se canalizaba en una sola dirección, la acción. Colgué el teléfono con un plan de batalla claro en mi mente. La guerra no se ganaría con gritos en el patio, sino con documentos legales y movimientos estratégicos ejecutados con la precisión de un cirujano. Mi primer paso, a la mañana siguiente, fue tomarme el día libre. Algo que no había hecho en años. Le dije a mi cuadrilla que se encargaran de la obra actual y conduje hasta el centro de la ciudad. Mi destino no era una tienda de herramientas para reemplazar mi cortadora rota, sino un edificio de oficinas con fachada de cristal. Me reuní con el licenciado Morales, un abogado de bienes raíces que mi tío me había recomendado. Era un hombre mayor, de traje impecable y una calma que inspiraba confianza. Le expliqué toda la situación, desde la compra secreta de la casa hace 10 años hasta el incidente del día anterior. No omití detalles, ni siquiera la vergüenza que sentía al admitir la dinámica de mi propia familia. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señor Damián, dijo con voz grave, lo que usted ha hecho por su familia es admirable. Y lo que su hermana está haciendo no solo es abuso emocional, es potencialmente extorsión. Tenemos bases muy sólidas. No quiero demandarla, licenciado, aclaré. No quiero un centavo de ella. Solo quiero que se detenga.
Quiero recuperar mi espacio y mi paz. Entiendo, asintió. La ley puede ser una herramienta muy efectiva para trazar límites. A veces, un documento con el sello adecuado es más poderoso que 1000 discusiones. Salí de su oficina 2 horas después con un plan claro. El licenciado se encargaría de redactar 3 documentos. Primero, una notificación de desalojo formal y legalmente vinculante para Valeria, citando su comportamiento disruptivo y la falta de un contrato de arrendamiento. Segundo y tercero, 2 contratos de arrendamiento simbólicos para mis padres, con una renta de 10 pesos al mes. Esto no es por el dinero, me explicó Morales. Es para establecer sin lugar a dudas quién es el propietario y quiénes son los inquilinos. Es un ancla legal. Mi siguiente paso fue la investigación. Sabía que la repentina agresividad de Valeria por el dinero no podía ser solo por capricho. Tenía que haber algo más. Pasé la tarde haciendo algo que odiaba, husmear. Empecé por lo más obvio, el bote de basura de la cocina. Y allí, en el fondo, debajo de cáscaras de plátano y filtros de café, encontré lo que buscaba. Una carta del banco, arrugada en una bola apretada. La alicé con cuidado. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a nombre de Valeria. El saldo pendiente era de más de 300,000 pesos. La hoja estaba llena de cargos por ropa de diseñador, cenas en restaurantes caros, un viaje a Cancún del que había presumido durante meses. Y en la parte inferior, en letras rojas y urgentes, aviso de cuenta en mora. Su crédito está en riesgo. De repente, todo encajó. No era solo malicia. Era desesperación. Estaba ahogada en deudas y veía en mí un cajero automático personal, una solución fácil a los problemas que ella misma había creado. Esta revelación no me provocó compasión, sino una ira aún más profunda. Quería hacerme pagar por sus errores, destruir mi sustento para financiar su estilo de vida insostenible. Esa noche, recibí un correo del licenciado Morales con los borradores de los documentos. Estaban perfectos. Impecables. Letales en su formalidad. Mientras los leía, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Hablo con Damián?, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Hola, Damián, soy Mónica, la vecina de enfrente. Disculpa que te moleste, pero, bueno, es sobre tu hermana. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasa con ella? Pues, ha estado diciendo cosas. Estuvo platicando con mi mamá en la tienda y le dijo que tus papás ya le pusieron la casa a su nombre. Que ella es la única heredera y que pronto te iba a poner en tu lugar porque tú eras un abusivo. Solo te lo digo para que te cuides. A mí nunca me ha dado buena espina. Colgué el teléfono, el corazón latiéndome con fuerza. No solo estaba desesperada, estaba activamente construyendo una narrativa en la que ella era la víctima y yo el villano. Estaba envenenando el pozo, preparando a la gente para el momento en que intentara echarme. Pero no sabía que el hombre al que intentaba ahogar era el dueño del agua. Imprimí los documentos del abogado. Los metí en un sobre grande y amarillo. La maquinaria estaba en marcha. Y el tren estaba a punto de arrollarla. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Valeria, probablemente asumiendo que su acto de destrucción me había intimidado y sometido, adoptó un aire de superioridad magnánima. Me ignoraba la mayor parte del tiempo, pero cuando se dirigía a mí, era con una dulzura falsa que me revolvía el estómago. Damián, querido, ¿no vas a desayunar?, preguntaba, sabiendo perfectamente que yo ya estaba a punto de salir a trabajar. Hice café. Era un juego de poder, una demostración de control. Ella creía haber ganado. Creía que yo estaba lamiéndome las heridas en silencio, resignado a mi derrota. No tenía idea de que mi silencio no era de sumisión, sino de preparación. Cada una de sus sonrisas condescendientes alimentaba mi resolución. El jueves por la noche, durante la cena, ella lanzó el golpe de gracia. Familia, anunció, dejando su tenedor sobre el plato. He estado pensando. Este domingo haremos una carne asada. Para convivir. Y también para que Damián y yo podamos finalizar nuestro acuerdo.
Me lanzó una mirada que era a la vez una advertencia y una burla. Creo que es importante que todo quede claro frente a todos, para que no haya malentendidos. Era una trampa. Una emboscada pública. Quería humillarme frente a toda la familia extendida, forzarme a aceptar sus términos bajo la presión social de mis tíos y primos, quienes, gracias a sus chismes, ya me veían como el hermano problemático. Mis padres intercambiaron una mirada nerviosa. Claro, hija, una carne asada suena muy bien, dijo mi padre, su voz demasiado entusiasta. Yo mantuve mi rostro impasible, masticando lentamente mi comida. Tragué y luego miré directamente a Valeria. Para su sorpresa, le sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que no llegó a mis ojos. Me parece una excelente idea, hermana, dije, mi voz sonando completamente serena. Tienes razón. Hay varias cosas que necesitan aclararse de una vez por todas. Cuenta conmigo. Su expresión vaciló por una fracción de segundo. Esperaba resistencia, una discusión, una excusa. No esperaba mi total y absoluta cooperación. Mi aceptación la descolocó, pero rápidamente recuperó la compostura, interpretándolo como mi rendición final. Perfecto, dijo, con una sonrisa triunfante. Entonces está decidido. La trampa estaba puesta. Pero ella no sabía que yo no era la presa. Yo era el cazador que había estado esperando pacientemente a que el depredador se adentrara lo suficiente en el bosque. Y el domingo, el bosque sería mi patio trasero. El domingo llegó con un sol radiante y un cielo azul impecable, una ironía cruel para el día más oscuro que mi familia estaba a punto de enfrentar. A las 2 de la tarde, el patio trasero ya era un hervidero de actividad. Mis tíos, Flora y Roberto, habían llegado con su hijo, mi primo Marcos. Se instalaron alrededor de la mesa grande bajo la sombra del nogal como si fueran un tribunal ambulante. Valeria era la reina de la fiesta. Se movía entre los invitados con una bandeja de botanas, riendo a carcajadas, tocando un brazo aquí, susurrando un comentario allá. Cada uno de sus gestos estaba calculado. La vi hablando animadamente con mi tía Flora, quien luego me miró con una expresión de reproche. Vi a Marcos darme una palmada en la espalda que se sintió más como un empujón, diciendo, ¿qué hubo, campeón? Pórtate bien con tu hermana, ¿eh? Es la que manda. Yo me había asignado el papel del parrillero. Era una posición estratégica. Me mantenía ocupado, con una excusa para no participar en las conversaciones envenenadas, y me permitía observar todo desde una distancia segura. El humo de la parrilla creaba una cortina protectora entre ellos y yo. Mis padres estaban visiblemente nerviosos. Mi madre no paraba de moverse, rellenando cuencos de salsa, arreglando servilletas, cualquier cosa para evitar quedarse quieta. Mi padre se había aferrado a una cerveza como si fuera un salvavidas, riendo demasiado fuerte de los chistes malos de mi tío. Ambos evitaban mi mirada a toda costa. Sabían lo que venía, o al menos la versión de Valeria, y su incomodidad era la prueba de su complicidad. Justo antes de que la comida estuviera lista, mientras volteaba la última tanda de arrachera, tuve un momento de duda. Vi a mi madre reírse de algo que dijo mi tía, una risa genuina y despreocupada. Por un instante, el tiempo se detuvo. Esa era la familia que yo había querido proteger. Esa era la paz frágil que estaba a punto de hacer estallar en 1000 pedazos. ¿Valía la pena? ¿Destruir esa ilusión de felicidad para satisfacer mi necesidad de justicia? Mi mano, sosteniendo las pinzas, tembló. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, pensando que era una alarma. Era un mensaje de texto de mi tío Javier. La verdadera paz se construye sobre la verdad, no sobre el silencio. Sé fuerte. Leí el mensaje 2 veces. Fue como una inyección de acero líquido en mi columna vertebral. Él tenía razón. La escena frente a mí no era paz, era una tregua firmada con mi sacrificio. Guardé el teléfono. La duda se evaporó, reemplazada por una determinación fría como el hielo. Tomé el plato grande con la carne, me giré y caminé hacia la mesa. El juicio estaba por comenzar. A comer, anuncié, colocando la carne en el centro de la mesa.
El anuncio rompió la tensión por un momento. Todos se sirvieron, llenando sus platos con ensalada de nopales, guacamole y tortillas calientes. Durante unos 20 minutos, el único sonido fue el de los cubiertos y las conversaciones triviales. Pero era una calma tensa, la quietud que precede a la tormenta. Valeria comió poco. Estaba demasiado ocupada preparando su momento. Cuando la mayoría había terminado, se aclaró la garganta, haciendo tintinear su cuchillo contra su vaso. Inmediatamente, todas las conversaciones cesaron. Era la señal. Se puso de pie, con una expresión que pretendía ser solemne, pero que estaba teñida de una arrogancia mal disimulada. Bueno, familia, comenzó, gracias a todos por venir. Quería que estuvieran aquí porque, como saben, la familia es lo más importante. Y en una familia, las cosas deben ser justas y claras. Hizo una pausa dramática, paseando la mirada por cada uno de nosotros. Yo seguí comiendo tranquilamente, sin levantar la vista de mi plato. Mi aparente indiferencia pareció irritarla. Como la hermana mayor, y como la persona que más se preocupa por el bienestar de esta casa y de nuestros padres, continuó, poniendo una mano sobre el hombro de mi madre, he tenido que tomar algunas decisiones difíciles. Decisiones para mantener el orden y el respeto. Ahora su mirada se clavó en mí. Algunos de nosotros, dijo, su voz goteando sarcasmo, parecen olvidar que vivir en familia es un privilegio, no un derecho. Creen que pueden usar los recursos comunes sin contribuir equitativamente, que pueden tratar este hogar como si fuera su bodega personal, llenándolo de ruido, polvo y desorden. Mi tía Flora asintió enérgicamente. Así se habla, sobrina. Hay que poner mano dura. Valeria sonrió, envalentonada por el apoyo. Exactamente, tía. Por eso, he establecido una nueva política. Una cuota justa y razonable para el uso del garaje. Una cuota que Damián se ha negado a pagar. Hubo murmullos de desaprobación dirigidos hacia mí. Sentí el calor subir por mi cuello, pero me obligué a permanecer inmóvil. He tratado de razonar con él, mintió descaradamente. Le he explicado que es por el bien de todos. Pero él, en su egoísmo, se niega a cooperar. Cree que está por encima de las reglas de esta casa. Se inclinó hacia adelante, apoyando los nudillos en la mesa. Su voz bajó a un tono bajo y amenazante. Así que he llegado a una conclusión. Y quiero que todos ustedes sean testigos, para que luego no haya dudas de que le di una oportunidad justa. Se enderezó y me miró directamente a los ojos. El momento que había ensayado, el clímax de su obra de teatro, había llegado. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire para darle el máximo impacto a sus palabras. Damián, pronunció mi nombre como si fuera una maldición. Te lo diré por última vez, frente a toda nuestra familia. O te comprometes aquí y ahora a pagar la cuota de 2,000 pesos mensuales, empezando hoy mismo. Hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire. O tienes una semana para sacar todas tus cosas de mi garaje y de mi casa. Y entonces, lanzó la frase que sellaría su destino. La frase que había estado esperando. Si no pagas mi cuota, lárgate de mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando mi reacción. Esperaban que suplicara, que discutiera, que me derrumbara. Dejé mi tenedor suavemente sobre el plato. Me limpié la boca con la servilleta. Luego, lentamente, levanté la vista y la miré. Y por primera vez en mucho tiempo, le permití ver más allá de mi máscara de indiferencia. Le permití ver la calma helada de un hombre que no tiene absolutamente nada que perder, porque ya lo ha ganado todo. Me puse de pie, mi silla no hizo ruido sobre el pasto. El movimiento fue lento, deliberado. Todos en la mesa contuvieron la respiración. Valeria me miraba con los brazos cruzados, una sonrisa de victoria anticipada en su rostro. Tienes razón en algo, Valeria, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme en el silencio del patio. Quien no es dueño de la casa, debería irse. Su sonrisa se amplió. Me alegra que por fin lo entiendas. El problema, continué, mirándola fijamente a los ojos, es que tú crees que estás hablando de mí.
La confusión parpadeó en su rostro por un instante. Antes de que pudiera procesar mis palabras, saqué mi teléfono del bolsillo. No rompí el contacto visual con ella mientras marcaba un número de mi lista de favoritos. Licenciado, dije al teléfono. ¿Puede pasar? Un murmullo de desconcierto recorrió la mesa. ¿Licenciado? ¿Qué licenciado?, preguntó mi padre, su rostro pálido. Justo en ese momento, la puerta de cristal que daba al patio se deslizó para abrirse. El licenciado Morales entró. Iba vestido con un traje oscuro y pulcro que parecía fuera de lugar en medio de nuestra carne asada. Sostenía un portafolio de cuero grueso en su mano. Su expresión era completamente neutral, profesional. Caminó con paso seguro hasta la cabecera de la mesa, junto a donde yo estaba de pie, y colocó el portafolio sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo. La arrogancia de Valeria se evaporó, reemplazada por una visible ansiedad. ¿Quién es este señor? Damián, ¿qué significa esto?, exigió, su voz perdiendo su filo. Familia, dije, dirigiéndome a todos pero sin dejar de mirar a mi hermana, les presento al licenciado Morales. Es un abogado de bienes raíces. Y está aquí para aclarar un pequeño malentendido sobre la propiedad de esta casa. El licenciado Morales abrió su portafolio. El chasquido de los seguros de metal sonó como el disparo de una pistola en el silencio mortal que se había apoderado del patio. La justicia, por fin, había llegado a mi casa. Y no venía a negociar. El licenciado Morales sacó una pila de documentos de su portafolio y los dispuso sobre la mesa con la precisión de un croupier repartiendo cartas en una partida de póker de altas apuestas. El rostro de todos pasó de la confusión a la aprensión. Buenas tardes, dijo el abogado, su voz era un barítono calmado que imponía respeto. Mi nombre es Alfonso Morales y soy el representante legal del propietario de este inmueble. Valeria soltó una risa nerviosa. ¿Propietario? El propietario es mi padre, Ricardo. Papá, dile algo. Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba pálido como un fantasma. El licenciado tomó el primer documento. Esto, dijo, mostrándolo a todos, es una copia certificada de la escritura de la propiedad, registrada en el registro público de la propiedad. Como pueden ver, el inmueble ubicado en esta dirección está a nombre de una entidad legal llamada Inversiones del Sol, SDRL-DCB. Mi tía Flora entrecerró los ojos. ¿Inversiones de qué? Eso no tiene sentido. Permítame continuar, dijo el licenciado Morales sin inmutarse. Tomó un segundo documento. Y esto es el acta constitutiva de dicha empresa. En ella se establece, de manera clara e inequívoca, que el socio único y administrador general de Inversiones del Sol es el señor Damián. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Era como si el aire hubiera sido succionado del patio. Vi el rostro de Valeria pasar por una gama de emociones en cámara lenta, incredulidad, confusión, negación y, finalmente, el amanecer de un pánico puro y absoluto. Sus ojos saltaron de los papeles a mi rostro, buscando una señal de que todo era una broma pesada. No la encontró. No, no puede ser, balbuceó. Es falso. Son papeles falsos. Todos los documentos están debidamente notariados y registrados, señorita, replicó el abogado con frialdad. Y luego, sacó la última pila de papeles. Pero si aún quedan dudas, aquí tengo los comprobantes fiscales de los últimos 10 años del pago del impuesto predial de esta propiedad. 10 años. Un total de 432,000 pesos, más actualizaciones y recargos. Todos y cada uno de ellos pagados desde la cuenta bancaria personal del señor Damián. Dejó caer la pila de recibos sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la madera fue el martillazo final del juez. El silencio se rompió. Mi madre empezó a sollozar en voz baja. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Finalmente, tomé el último documento que el abogado había preparado. Era una sola hoja, doblada en 3. Me acerqué a Valeria, que me miraba con los ojos desorbitados, su rostro una máscara de horror. Desdoblé el papel y lo puse suavemente sobre la mesa, frente a ella.
Dijiste que si no pagaba tu cuota, debía largarme de tu casa, dije, mi voz tranquila, sin rastro de triunfo, solo de una finalidad agotadora. Pero te equivocaste de dueño y te equivocaste de inquilino. Ella bajó la vista hacia el papel. En la parte superior, en letras grandes y negras, se leía, notificación de desalojo. Tienes 30 días para sacar tus cosas de mi propiedad, Valeria. Es un aviso legal. El universo de Valeria se derrumbó en ese instante. Su rostro, que momentos antes estaba rojo de ira, ahora estaba desprovisto de todo color. Miró la notificación de desalojo como si fuera una serpiente venenosa. Luego, su cabeza se levantó de golpe, sus ojos buscando desesperadamente un aliado, una escapatoria. No, gritó, su voz rasgándose. Mientes. A papá, dile que está mintiendo. Esta es tu casa. Mi padre, Ricardo, finalmente encontró su voz, pero era un susurro frágil y tembloroso. Miró los papeles, luego a mí, sus ojos llenos de una confusión dolorosa. Damián, hijo, ¿es esto verdad? Antes de que pudiera responder, mi tío Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie. Su presencia era calmada pero imponente. Es verdad, Ricardo, dijo con voz grave. Yo estuve ahí. Yo le ayudé a Damián a hacerlo. Hace 10 años, cuando estabas a punto de perderlo todo, tu hijo, este muchacho al que has ignorado y menospreciado, se partió el lomo y arriesgó hasta el último centavo que tenía para salvar el techo sobre tu cabeza. Lo hizo en silencio, sin pedir nada a cambio, solo para evitarte la vergüenza. Cada palabra de mi tío fue un golpe para mis padres. Mi madre, Elena, se cubrió la boca con las manos, sus sollozos ahora incontrolables. La vergüenza de la que mi tío hablaba se materializó en su rostro, una marea roja que la consumió. Mi padre se dejó caer en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de la verdad. Valeria, al ver que sus padres no eran sus salvadores, giró su furia hacia mí. Traidor, siseó, poniéndose de pie de un salto, su silla cayendo hacia atrás. Hiciste todo esto a nuestras espaldas. Nos engañaste. Engañarlos, respondí, mi propia voz subiendo de tono por primera vez. ¿Engañarlos fue evitar que durmieran en la calle? ¿Engañarlos fue pagar los impuestos que ustedes ignoraban? ¿Engañarlos fue reparar cada grieta y cada fuga de esta casa mientras tú solo te preocupabas por qué color pintar tus uñas? Mi tía Flora y mi primo Marcos, los valientes partidarios de Valeria, ahora estaban fascinados por el patrón de sus platos. Se habían encogido, volviéndose insignificantes, deseando ser invisibles. El Tribunal Popular se había disuelto. Tú no puedes hacerme esto, suplicó Valeria, su ira transformándose en un pánico palpable. Soy tu hermana. Somos familia. Tú dejaste de actuar como mi hermana hace mucho tiempo, dije, mi voz ahora fría como el acero. La familia no humilla. La familia no abusa. La familia no destruye la propiedad de otros por un berrinche. Tú misma estableciste las reglas, Valeria, esta es una casa con un dueño y un inquilino. Y hoy, por fin, ambos sabemos cuál es nuestro lugar. Ella me miró, sus ojos buscando cualquier rastro de la debilidad, de la sumisión que siempre había encontrado en mí. Pero no había nada. El Damián que ella conocía, el que soportaba todo en silencio, había muerto esa tarde en el patio trasero. Y en su lugar había un hombre que finalmente había entendido que a veces, para salvar algo, primero tienes que reclamarlo como tuyo. Con la verdad expuesta y el poder indiscutiblemente en mis manos, el ambiente cambió por completo. Ya no era una disputa familiar, era una transacción legal. El licenciado Morales, sintiendo el cambio, tomó de nuevo la palabra. Si me permiten, dijo, su voz cortando el tenso silencio, mi cliente tiene una propuesta para los señores Ricardo y Elena. Mis padres levantaron la vista, sus rostros una mezcla de miedo y vergüenza. El abogado sacó 2 documentos más de su portafolio. El señor Damián no tiene ninguna intención de que ustedes abandonen su hogar, continuó. Sin embargo, para formalizar la situación y proteger legalmente a todas las partes, ha preparado estos contratos de arrendamiento.
Deslizó un contrato frente a mi padre y otro frente a mi madre. Como pueden ver, la renta mensual se ha fijado en la cantidad simbólica de 10 pesos. El propósito de este documento no es económico. Es establecer, de forma legal y definitiva, la estructura de propiedad y residencia de este inmueble. Mi padre tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó, o al menos fingió hacerlo, sus ojos vidriosos. Damián, susurró, yo no sabía. Ahora lo sabes, papá, lo interrumpí, mi voz no era dura, solo cansada. No quiero su dinero. Nunca lo he querido. Lo único que siempre quise fue respeto. Un poco de respeto. Me giré hacia mi madre. Y que me defendieran de vez en cuando. Solo una vez. Mi madre no pudo responder, ahogada por sus propias lágrimas. Valeria observaba esta escena con una mezcla de horror y furia impotente. La idea de que mis padres se quedaran bajo mis términos, mientras ella era expulsada, era la máxima humillación. Esto es ridículo, espetó. No pueden firmar eso. Es aceptar su tiranía. Se llama aceptar la realidad, Valeria, dije con calma. Algo que tú nunca has sido buena para hacer. Me volví hacia mis padres. Tomen su tiempo para leerlo. El licenciado puede aclarar cualquier duda. Las reglas a partir de ahora son simples, respeto mutuo. Respeto por el espacio, por el trabajo y por las pertenencias de cada uno. Esta casa dejará de ser un campo de batalla. Se convertirá en un hogar. ¿Conocen ustedes? La elección era de ellos. Podían aceptar la nueva realidad, una basada en la verdad y la ley, o podían aferrarse al mundo de fantasía que Valeria había creado, un mundo que acababa de implosionar. Por la expresión de sus rostros, supe que el juego, finalmente, había terminado. Justo cuando pensaba que el drama había alcanzado su punto máximo, la desesperación de Valeria la empujó a cometer su último y más grave error. Acorralada, despojada de su poder y enfrentada a la humillación pública, su mente se quebró. No, no pueden, gritó, su voz subiendo a un tono histérico. Se levantó de un salto, sus ojos moviéndose frenéticamente entre mí y el abogado. No puedes echarme. No puedes hacer nada. Señorita, la notificación es legalmente vinculante, intervino el licenciado Morales con calma. Le sugiero que empiece a hacer sus arreglos. No entienden, chilló, tirando de su propio cabello con frustración. Y entonces, en un torrente de pánico y estupidez, confesó lo impensable. Usé la casa. Necesitaba dinero. El banco me dio un préstamo. Un silencio aún más profundo y helado que el anterior cayó sobre el patio. Incluso el zumbido de las moscas pareció detenerse. Miré al licenciado Morales. Su calma profesional se había desvanecido, reemplazada por una expresión de genuina alarma. Se quitó lentamente las gafas. Señorita Valeria, dijo, su voz ahora peligrosamente baja. ¿Está usted diciendo que utilizó esta propiedad como garantía para obtener un préstamo? Sí, exclamó ella, como si eso fuera su carta de triunfo. Firmé los papeles la semana pasada. Así que ahora el banco también es dueño. No puedes echarme. Mi padre se levantó de su silla. Valeria, ¿qué hiciste? El abogado levantó una mano para silenciarlo. Miró directamente a mi hermana. Señorita, para hacer eso, usted habría necesitado presentar una escritura a su nombre. ¿Cómo obtuvo esa escritura? La cara de Valeria se contrajo. La realización de lo que acababa de admitir comenzó a amanecer en su rostro aterrorizado. Yo, tartamudeó. El licenciado Morales no necesitó una respuesta. Su rostro se endureció. Señorita, si usted falsificó un documento de propiedad para obtener un beneficio financiero, acaba de confesar un fraude. Eso no es un asunto civil. Es un delito federal. El drama familiar había terminado. Y el caso criminal acababa de comenzar. Lo que siguió fue un borrón de caos controlado. Mi tía y mi primo se escabulleron como ladrones en la noche, sin despedirse.
El licenciado Morales tuvo una conversación larga y grave con mis padres y un tío Javier visiblemente afectado. Valeria, por su parte, se había derrumbado en su silla, llorando silenciosamente, la magnitud de su error finalmente cayendo sobre ella como una tonelada de ladrillos. En las semanas siguientes, la casa se transformó. El silencio ya no era tenso, sino tranquilo. Valeria, enfrentando no solo el desalojo sino también una investigación por fraude bancario, empacó sus cosas y se fue a vivir temporalmente con una amiga. Su partida dejó un vacío en la casa, pero no era un vacío de pérdida, sino de alivio. Era como si la casa entera pudiera respirar de nuevo. Mis padres firmaron el contrato de arrendamiento. Fue un acto humilde, un reconocimiento de la nueva realidad. Nuestra relación no se reparó mágicamente. Estaba fracturada, quizás para siempre. Pero por primera vez, estaba construida sobre una base de verdad. Las conversaciones eran incómodas, llenas de palabras no dichas y arrepentimientos tardíos, pero eran reales. Mi padre comenzó a preguntarme sobre mi trabajo, con un interés genuino que nunca antes había mostrado. Mi madre empezó a prepararme el desayuno por las mañanas, un pequeño gesto que valía más que 1000 disculpas. Era un comienzo. El garaje se convirtió en mi santuario. Compré una nueva cortadora de azulejos, mejor que la anterior. Organicé mis herramientas, construí estantes, puse música. El espacio era mío, ganado no con gritos, sino con paciencia, estrategia y la dolorosa decisión de elegirme a mí mismo por encima de la ilusión de una familia perfecta. Una tarde, varias semanas después, estaba sentado en el garaje, limpiando mis herramientas al final del día. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La casa estaba en silencio. Una paz que no había sentido en años me envolvió. No era una paz de victoria, no sentía alegría por la desgracia de mi hermana. Sentía una profunda y melancólica liberación. Me di cuenta de que mi lucha nunca fue por una casa. Fue por el derecho a existir, a ser respetado en mi propio espacio. Entendí que la verdadera fortaleza no siempre está en aguantar los golpes en silencio, sino en saber cuándo construir un muro para que los golpes dejen de llegar. Para construir mi futuro, tuve que demoler el pasado. Mi hermana ahora enfrenta las consecuencias de sus actos. El banco presentó cargos y su situación legal es complicada. A veces, en noches como esta, cuando la quietud es tan profunda, una pregunta incómoda surge en mi mente. Tuve que llegar a este extremo para proteger mi paz y trazar una frontera, pero al ver a mi hermana enfrentar a la ley, a veces me pregunto, ¿fui demasiado lejos? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?